Estoy tratando de averiguar cuánto cuesta sacar otra llave para una Honda Pilot. Una Honda Pilot 2013. Sí, eso es correcto. Lo pongo en espera. Gracias. ¿Necesitas otra llave para tu Honda? Bueno, ¿sabías que puedes evitar ir a la agencia de autos con la ayuda de Tom's Key Company? Mira qué fácil es. Antes de empezar, algo importante. Necesitas una llave que funcione y encienda el motor. Si puedes conducir tu vehículo con tu llave, usa nuestro dispositivo de programación de Tom's Key Company. Pide tu duplicado y que la hoja esté cortada. Nuestro servicio Key by Photo lo facilita. Al programar, evita que se agote la batería del vehículo. Mantén el radio, aire acondicionado o calefacción apagados. Apaga los faros. Ok, escanea el código QR. Descarga la app de la App Store. Abrimos la app. Empareja llave nueva. Programa fácil la llave de tu auto. Conecta el programador. Acércate al pedal del acelerador y del freno. Busca el conector OBD de tu vehículo y conéctalo firmemente. Como es un poco difícil ver lo que está pasando, puedes facilitarte la vida comprando este cable de extensión opcional. Con el cable, ahora podemos ver qué está pasando con nuestras luces de encendido y comunicación. Sigo en espera. Presiona para escanear. Tenemos que hacer el emparejamiento por Bluetooth. Ahí vamos. Tenemos emparejar. Mi dispositivo de llave, el número de serie que tiene, coincide con el que está en la parte de atrás. Sí, emparejarlo. Ok, la luz de comunicación está encendida. Así que queremos empezar a programar. Ok, ingresa la placa o escanea el BIN. Muy bien. Veamos qué pasa si salgo de aquí. Podemos escanear el BIN justo aquí. Súper rápido. ¡Ahí está! Mira, detectó el BIN. Ojo, la herramienta de escaneo de BIN no es ideal. Revisa tarjeta de circulación, póliza de seguro o calcomanía del BIN en el vehículo. Y me dice que es una Pilot 2013. Sí, eso es correcto. Y aquí está la nueva llave que vamos a programar. Ok. A ver, el registro. La programación no debe tardar más de 15 minutos. No salgas de la app. Ten presentes todas las llaves programadas. Y que tu celular tenga buena señal de datos o Wi-Fi. Ok, aquí vamos. Empecemos a programar. Ok, ya casi al 100%. La luz se acaba de apagar. Volvió. Gira la llave 2 clics a la posición de encendido. No arranques el motor con la llave que ya está programada. Entonces, esta es la llave que funciona que tenemos. 1, 2. Está bien, vamos a continuar. Bien. Gira apagado, sin sacarla. Está apagado. Gira la llave a encendido de nuevo con la misma llave. Espera. Está leyendo la información de la llave. Gira la llave a apagado. Saca la llave del encendido e inserta la nueva. Gírala 2 clics a encendido. Aquí está la llave nueva. 1, 2. La luz de seguridad se encendió. Está parpadeando. Gira la llave a apagado. La luz de seguridad parpadea en el tablero. Gira la llave a encendido de nuevo con la misma llave. La luz de seguridad parpadea. Gira la llave a apagado. Ok, enciéndela de nuevo. Espera, la luz de seguridad se apagó. Eso se ve muy bien. ¿La luz de seguridad está apagada? Sí, apagada. ¿La luz de seguridad encendida o parpadeando? No. Gira la llave a apagado. No saques la llave. Ok. Gira la llave a la posición de encendido usando la misma llave. La luz de seguridad parpadeó brevemente y se apagó de inmediato. Programación exitosa. Espera, por favor. Tu sistema reinicia el procedimiento. Mira nada más eso. Programación completada con éxito. Bueno, eso fue bastante fácil. Bueno, pregunta si funcionan correctamente. Vamos a desconectar todo y a encender el motor para probar. Pero antes de eso, déjame contarte cómo va mi llamada a la agencia Honda. Ok, ya llevo 7 minutos en esta llamada y todavía no contestan. Es el mismo tiempo que me tomó hacer la llave. Aquí está la llave nueva. La meto. La luz de seguridad se apagó y arrancó el motor. Mira eso. Eso fue realmente genial. Veamos si los botones funcionan. Ok, aquí vamos. La llave vieja funciona. Aquí la nueva.
Genial, ambas funcionan. Asegurémonos de que esta todavía funcione. La luz de seguridad se apagó, arranca sin problemas. Excelente, parece que Pair My Key funcionó de maravilla. ¿Funcionan correctamente? Sí, funcionan. ¿Necesitas ayuda del soporte? No, creo que estamos bien. Estoy impresionado. Fue la primera vez que probé la aplicación Pair My Key y funcionó muy bien. ¿Sigue ahí, señor? Sí, claro que sí. Ok, porque actualmente la máquina que usamos para cortar las llaves ahora mismo, su máquina para cortar llaves está descompuesta. Qué mala onda. ¿Y qué crees? Tenemos muchas máquinas para cortar llaves. Cuando hagas tu pedido, asegúrate de agregar nuestro servicio opcional de corte de llave, Key by Photo. Simplemente toma 3 fotos de tu llave. Te recomendamos girar la llave. Asegúrate de que tu teléfono esté arriba para tener diferentes vistas. Cortará esa hoja de llave con la magia de nuestro servicio de corte de llave Key by Photo. Aquí está la llave cortada con nuestra tecnología Key by Photo. ¿No es increíble? Entra directamente y queda perfecta. Hay algo que quiero señalarles. Las llaves de Honda y Acura, como esta, a veces no giran con facilidad la primera vez que se insertan. A veces la llave necesita un pequeño ajuste para que pueda entrar. Más consejos y trucos al final del video. ¿Puedes creer lo rápido y fácil que fue hacer un duplicado de llave para esta Honda Pilot con la ayuda de Tom's Key Company? Bueno, vamos a averiguar cuánto va a cobrar la agencia. Pero primero, quizá te hagas un par de preguntas. Bueno, ¿y si algo sale mal? ¿Adivina qué? Ofrecemos excelente servicio al cliente. Visita help.tomsky.com para soluciones a problemas comunes o contacta a nuestro equipo si necesitas más ayuda. Ahora, si aún así no funciona, no te preocupes. Tenemos una garantía de reembolso total. Envías todo de vuelta y te reembolsamos tu dinero. Así de fácil. Si perdiste todas tus llaves, lo lamento. Ve a nuestra sección de todas las llaves perdidas. Te dirigiremos a una compañía que irá a donde estés para un duplicado. Muy bien, ya llevo 10 minutos. Sigo esperando. Bueno. Más música de espera. Ouch, qué calor. 13 minutos en espera es más tiempo del que me tomó hacer la llave. Sí, aquí sigo. Ok, 14 minutos. ya tengo el precio. Ok, La pura llave costaría alrededor de $116.32. ok. Y necesitaría ser programada después por $189.99. Ok, dijiste 116 más 189. ¿Hay alguna forma de conseguir una llave de auto por menos dinero? Es realmente algo caro. No sabría decirle, para ser honesto. Ok, muy bien, genial. Bueno, muchas gracias. Claro, te lo agradezco. 15 minutos para eso. La mayoría de las veces es 1 o 2 horas esperando en la agencia. Si llegaste hasta aquí, ¿me ayudarías a alcanzar mi meta de 10,000 suscriptores para fin de año? Solo da clic en el botón de suscribirse aquí abajo y YouTube le contará al mundo sobre Tom's Key Company. Así ahorra tiempo y dinero a la gente. A principios de 2024, ¿sabías que ahorramos a clientes más de $12 millones al evitar la agencia para un duplicado de llave por menos dinero y tiempo? Es increíble. Solo tienes que pedirla en tomsky.com. Te llegará el programador y la llave y con nuestra tecnología Key by Photo te la cortamos y la dejamos lista para tu auto. Esta fue cortada con nuestro Key by Photo. A veces recibes la llave y no entra completamente en la cerradura. Puede ser una verdadera lata. Entonces, ¿qué vas a hacer? Puedes tomar una lima y darle con bastante fuerza porque si no está girando, más vale que la limes muy bien para ver si así entra. Claro, arreglaremos, cortaremos y enviaremos una llave nueva, pero evita la espera del envío y ahorra tiempo con esta solución. Eso a menudo la desgastará lo suficiente para que el corte entre y deslice en la cerradura. Ese es un pequeño consejo para vehículos Honda y Acura si tu llave llega y no quiere girar al principio.